Buenas tardes para todos, para todas. Estamos con la siguiente guía de trabajo de lenguaje para grado 10, eh, cuyo tema es literatura española medieval, ¿cierto? Como primero. Y lectura de obra literaria, un fragmento de la misma literatura medieval. Además, en un ejercicio de ortografía, pequeño ejercicio de palabras que eh, se juntan y hacen apócope, otras que son separadas dependiendo del contexto. Bueno, aquí están las competencias y aquí está la fecha de entrega no está acá, entonces para que les quede bien claro, es para el 5, a ver, por tardar el 6, 5 y 6 están enviando los trabajos del siguiente mes de octubre. Bueno, muy bien, espero que estén muy bien en sus casas, les deseo lo mejor. En todo caso, empezamos ya aquí con el tercer punto, motivación, resuelve. Es un ejercicio de juego de palabras. Aquí dice anagramas. Es un anagrama, es que le dan una serie de letras y con esas letras van a armar las palabras que deberían ir acá. Ya les dieron las N, vea, ya les dieron las N, ¿sí? Van a tener, deben saber que hay tres C también. Y el resto de palabras, ya de letras, ustedes van a jugar para armar palabras ahí. Ay, que si es opcional resolverlo, no. Este es obligatorio, como todos los demás ejercicios de la guía. Resuélvanlo, por favor. Además, pues que es entretenido. Bueno, pasamos al concepto. Acuérdense, acordémonos que estamos hablando de literatura medieval española, ¿cierto? Básicamente esa literatura medieval también nos está hablando a nosotros del nacimiento del español, porque naciendo el idioma nace la literatura, porque con el idioma se consolida todo el fenómeno del lenguaje, y con la literatura se consolida el lenguaje como tal. Todo pueblo nace con un lenguaje y ese lenguaje eh, también hace que con él nazca todo el fenómeno literario. Contexto, características y autores. Eso es lo que nosotros vamos a mirar, ¿cierto? La historia de la literatura española comienza en la Edad Media. La Edad Media, época en la que aparecen las primeras obras literarias del español. Hay que anotar que de las primeras obras literarias, todo lo que había como literario era tradición oral, ¿sí? Que era porque en España, en España, a España, bueno, en toda Europa, ¿cierto? Había gente que venía de otras culturas, con otros idiomas, con experiencias, con costumbres distintas y con y visiones, cosmovisiones diferentes, entonces se venían para España y entonces allí llevaban sus historias y entonces empezaron eh, a gestarse no solo el idioma, sino también estas obras de literatura. Muchas de ellas, las primeras son anónimas, porque no aparece un autor como tal, sino que fueron pasadas como tradición oral. Listo. Entonces aquí van a hacer unos aportes donde cuándo aparecen, en qué contexto, qué autores, qué características tienen esas primeras obras. Literatura medieval, los comienzos. Vamos a mirar un poco la lectura, veamos esto. Las primeras obras nos muestran un idioma aún no formado definitivamente. Ojo, vean, no formado. ¿Qué es? Es como una mezcla de idiomas que algunos empezaron a hablar, ¿cierto? Entonces, de esa manera, aquí pues encontramos la notación que no era de una forma completa. Las obras de este periodo son importantes porque son la base posterior de lo que reflejan perfectamente la sociedad de ese momento. Listo. En ese tiempo en ese tiempo era todo muy rústico, por decirlo así, ¿cierto? Pues, la política era muy rústica, entonces vivían un imperio y cuando se rompió ese imperio, cada quien por su lado, sí, sálvese quien pueda, por decirlo así, entonces la política y la seguridad era algo
bastante inestable. Entonces esa era la expresión precisa de ese momento, ¿cierto? Mm, imprescindible para los estudiosos y aficionados de la literatura española. Veamos primero cómo era la sociedad, cómo evoluciona España, el español y después la literatura. No es un periodo literario rico, pero sí muy importante para la formación de la literatura del romance. Entonces, contamos acá que, como les venía diciendo, viene de una tradición oral el nacimiento de la literatura o la consolidación también del idioma de la literatura española y del español, ¿cierto? Entonces, se dio a través de algo que se llama romance, los romanceros. Eran personas que se iban cantando de pueblo en pueblo, ¿cierto? Eran saltimbanqui, pues, o saltarines, bueno, personas que tenían capacidades de entretener a la gente, porque ese era como un trabajo de estas personas. Y se iban de pueblo en pueblo y contando la misma historia y haciéndose una forma de vida. Bueno, la historia de la literatura española, Edad Media y características. Tenemos que es una sociedad medieval con población heterogénea, ¿cierto? De diferentes formas de vida, ¿cierto? Y costumbres. Por ejemplo, tenemos cristianos, mozárabes, eh, que vienen de Arabia en España. Acuérdense de que nosotros estuvimos en algún momento hablando de que hablamos de los moros, les llamaban los moros a aquellas personas que venían de abajo de África, de los árabes, esa cultura árabe, e invadieron toda la península de España, ibérica. Aquí tenemos, perdón, otros más que mencionados. La convivencia normalmente fue pacífica, ¿sí? A pesar de que había una mezcla bastante amplia de población, diferente, ¿cierto? Heterogénea. Tenemos también dentro de esta sociedad clases sociales, unas clases sociales, donde hay personas libres y personas esclavas, ¿cierto? Que los esclavos son o colonos o son siervos y los libres son nobles, el clero y comerciantes. Entonces, el comerciante tenía derecho a ser ciudadano, el clero, o sea, el que estaba en la religión también tenía derecho a ser ciudadano, y los nobles, los que practicaban, eran parte de la política y tenían poder económico y político. Se consideran personas libres. Entonces, tenemos acá pues que vamos a encontrar que mucha de la producción de estos romances viene de estas dos clases. Primera, de la más popular, que son colonos y siervos, y la segunda, que es la clerical, ¿cierto? O lo que es más culta, que la hacen personas que son más estudiadas. Bueno, tenemos acá entonces en esa sociedad que estaba dirigida por el rey como jefe supremo. La institución sociocultural más importante en esa época, entonces, obedecía era la iglesia. Como bien sabemos y se van a dar cuenta a través del estudio de historia, de literatura, de filosofía, vamos a encontrar que la época medieval es regida por la religión, es gobernada política, económica, espiritual, literal, bueno, en todos los aspectos de la vida del hombre es medida por la iglesia básicamente, es mediada por la iglesia y dictada por la iglesia además, que es diferente, ¿cierto? Las peregrinaciones a Santiago de Compostela eran una costumbre general de gran importancia porque pusieron en comunicación diferentes culturas. Acá hay un sitio de peregrinación, ¿sí? Y a ese sitio de peregrinación pues se confluían diferentes personas y eso fue un hecho que ayudó a que esa mezcla de idiomas y de personas que venían fueran consolidando historias, relatos, narraciones, eh, y que se fuera configurando además el idioma también. Bueno, tenemos acá entonces eh, como literatura
tenemos como literatura, el libro más importante que había obviamente en la época medieval era la Biblia, ¿sí? Y el único que estaba escrito en sí. Y el más importante, dicen que la Biblia era cada libro que se producía de la Biblia era como una obra de arte. Entonces, el sacerdote era el único que lo podía, o la parte clerical, ¿cierto? El clero era el único que podía leer la Biblia, que estaba en latín, y hablársela al pueblo, explicársela, ¿cierto? El cual ese libro era el modelo a seguir, obviamente. La religiosidad influye notablemente en la literatura. La mayoría de las obras medievales son historias sobre la Virgen María, vidas de santos, milagros. Bueno, esto era lo que se escribía básicamente en esa época. No quiere decir que sea lo único tampoco, ¿sí? Los autores, como mencioné ahora, son por lo general anónimos. Los tópicos quiere decir las temáticas, ¿cierto? Es la muerte, la locura, el amor. Aquí lo tenemos pues escrito en latín, pero es la muerte, el amor y la locura. Bueno, continuamos. La lengua es muy irregular y vacilante. También lo habíamos dicho que no hay un lenguaje constituido, entonces no se hablaba específicamente el español que nosotros hablamos, sino que era un español diferente, no, pues diferente y básicamente casi no era como español, sino que como era vacilante, a veces habían partes, generaciones o, o culturas que lo hablaban más hacia el español, tal vez más con la lengua de alguna etnia, en fin. ¿Sí? Entonces, por eso podemos llamarlo a este periodo que es irregular y vacilante. Los primeros textos en castellano fueron las glosas, ¿sí? Ahora vamos a ver. Las glosas son las anotaciones hechas en romance, en el margen de otras líneas en textos latinos. Romance quiere decir eh, latín. Las lenguas romances quiere decir las lenguas que vienen del latín. El latín era considerada la lengua romance. La poesía aparece antes que la prosa. Los primeros ejemplos son las jarchas, las cástigas de amigo y los villancicos. Tenemos tres formas de producción en este periodo, ¿sí? Que básicamente eran en poesía. Sin embargo, pues también habían cosas en prosa, pero lo que más se producía era la poesía. Ya vamos a ver que estas jarchas, cásticas de amigo y villancicos van a tratar sobre lo que hacen el ideal de personas que eran como al estilo épico. Bueno, los juglares eran personas, los juglares son los que se encargaron de hacer estas cosas, ¿cierto? ¿Qué era un juglar? Un juglar era una persona como ya les decía, que iba de pueblo en pueblo y narraba y contaba sus historias. Leamos a ver qué dice. Eran personas que divertían al rey, nobles, el pueblo con las acrobacias, historias, recitales. Entonces, los juglares se encargaron de hacer oralmente las primeras producciones eh, literarias, ¿cierto? Listo, volvamos a la lectura. Aquí dice, eran personas que divertían al rey, noble, al pueblo, con acrobacias, historias y recitales. Ellos formaron el mester de juglaría. Mester, ¿cierto? Mester de juglaría. Mester quiere decir los señores que de juglaría, los juglares, trabajo de juglares, que junto al mester de clerecía, ve, aquí tenemos otro mester, ¿cierto? Un mester quiere decir como oficio. Eh, Mester de clerecía eran los clérigos lo que hacían la otra parte de la literatura. Si bien los juglares eran de la literatura popular, estos eran de la literatura seleccionada, los que hacían los escritos seleccionados para los reyes y para toda la parte noble que había dentro de la sociedad de esa época. Eran los dos estilos literarios de la Edad Media, ¿cierto? Uno vulgar y del pueblo y el otro culto de la sociedad alta.
También pertenecen a Mester de Jularía los Cantares de Gesta. ¿Sí? Cantares de Gesta ya es una producción literaria como tal. Eran narraciones en verso que relataban la vida y hechos o gestas de personajes notables. Eh, Entre ellos, por ejemplo, tenemos el Miocid. El Miocid es un personaje notable que pues, que narra pues todas las proezas de este señor Miocid. Eh, y eso se le llama un cantar de gesta, que es producido ya fuera por el Mester de Jularía o por los mesteres de clerecía, ¿cierto? Cosas como esa. Bueno, miremos un poco Mester de Clerecía. Fue una escuela de poesía narrativa, de carácter culto e intención didáctica. Los autores eran clérigos. ¿Qué quiere decir clérigos? Que pues, viene de lo que son la religión, ¿cierto? Los jefes de la iglesia como tal. Bueno, ustedes por favor van a seguir la lectura. Aquí tenemos un autor, hagan la lectura de esos autores. Aquí hay anotaciones sobre lo que ellos escribían. Acuérdense que esa literatura mucho se basaba en las ideas religiosas, porque como era la Edad Media, eso era lo que había que exponer, lo que había que hablar. Nadie podía irse en contra de la iglesia. Aquí tenemos un fragmento de ejemplo de lo que es una de esas harchas, ¿cierto? Bueno, en prosa, ¿qué tenemos en prosa? Kalila Edinma. Tenemos una producción, ¿cierto? Acuérdense que lo que es la prosa literaria de esa época es muy poca porque la mayoría se hizo fue en verso, así como lo tenemos en este ejemplo de acá, ¿sí? Y, van a leer, por favor, lo que es la prosa literaria. Obviamente, como en todos los videos, yo les digo, si ustedes tienen alguna duda, comuníquense conmigo. Si ven el video, obviamente. El texto de Alfonso el Sabio. También vea otro ejemplo, otro texto de lo que es en sí la prosa literaria que había de la época. Y también mencionamos a Juan Ruiz Arcipreste de Ita. De él tenemos acá unos fragmentos que se llama eh, Descripción de la Trotaconventos. ¿Sí? Es bastante interesante porque aquí tiene unas temáticas del loco amor, amor a las mujeres, era irónico, divertido y tenía una divergencia evidente con respecto a, a lo que era lo clerical, a lo que eran las intenciones de la iglesia como tal. También van a hacer la lectura, por favor. Otro más, aquí tenemos otro, don Juan Manuel, otro representante bastante, bueno, tenemos otro representante y pasamos a mirar lo que son el romancero. Junto a la lírica culta hay otra popular que pertenece al folclore, son los romances. Vamos a mirar qué son los romances. Poemas compuestos para ser cantados, formados por versos octasílabos, con rima asonante en los pares y temas variados, amor, historia y misterio. Muy bien, entonces vea las temáticas de esos romances, amor, historia y misterio. Entonces, a ver, yo no quiero, no vayan a entender que el romancero es es un libro o es un texto en sí, no. El romancero son una serie de textos cortos, ¿sí? Una serie de textos cortos. Se transmitieron oralmente, de tradición oral, ¿listo? Son sencillos en el tema y en la forma, son anónimos, como suele ser las obras medievales, ¿sí? Ya habíamos hablado de eso, habíamos hablado de varios aspectos de este romancero. Sin embargo, parte de esa literatura que apareció con las jarchas es el romancero, con las jarchas que eran producidas por quienes,
por lo que nosotros acá mencionamos ya, por los juglares o por los clérigos. Bueno, eh, tenemos también acá un ejemplo de romancero. Léanlo, ojalá lo disfruten también. Y pasamos a la parte ortográfica. Listo, acá tenemos ortografía. Hay un fenómeno dentro del lenguaje y es que hay algo que se llama síncope o apócope. Y, esto está representado en esto, que hay palabras que son en una y en otros contextos son en dos palabras. De esta manera tenemos acá un cuadro y este cuadro nos va a evidenciar a nosotros unos ejemplos. Sí, unos ejemplos. Vea que el cuadro no está grande tampoco. Acerca, acerca. Aquí tenemos una preposición más adverbio, ¿sí? Y acerca, cuando nosotros estamos escribiendo de esta manera, estamos hablando de lo que es el, de lo que se trata, ¿cierto? Una palabra que me da a mí un referente. Listo. Bueno, lo mismo con acuestas. Vea que hay una separación acá entre las dos palabras. Frase adverbial cuyo significado es equivalente a sobre, ¿cierto? Acuestas, encima de algo. Listo, acuestas, acostar. Afín, afín. Vea que estas palabras muchas veces las utilizamos, pero no tenemos una precisión a, respecto a su significado en el contexto y podríamos estar usándolas mal. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se van a encargar? Van a hacer la lectura de estas palabras, que abajo hay un ejercicio para que hagan la utilidad. Bueno, y tenemos acá lo que es la parte de obra literaria. No van a leer ustedes pues toda una obra literaria, no, vea que está muy fácil porque solamente van a leer el fragmento de Fuente Ovejuna de Lope de Vega y el monólogo de Laurencia. ¿Sí? Son dos cositas que ustedes van a leer. Esta es la primera y aquí está el segundo, que es el fragmento de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Entonces, esa es la obra literaria, sí, son fragmentos, porque realmente, pues, la literatura de esa época no resulta tan llamativa para los jóvenes de esta, ¿cierto? Entonces, ponerlos a leer toda una obra literaria de ella, pues no creo que para muchos de ustedes sea tan agradable. Entonces, dejémoslo por lo menos con un fragmento. ¿Sí? Acá están los ejercicios. Dice acá, resuelve de la motivación las 4 palabras que debes encontrar con las letras indicadas. Listo. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, pilas con ese ejercicio porque bueno, es muy sencillo y espero que se diviertan un poco haciéndolo. El punto 2, del punto de literatura medieval, lo que estuvimos leyendo ahorita, realiza una lectura detallada y elabora un audio explicando los puntos que ésta presenta. Envíalo a través de WhatsApp del grupo 10B. Si no lo quiere hacer, presenta un trabajo con normas y con TEC en el que expongas de manera completa las partes de la literatura medieval, escrito a mano. Ojo, si usted no quiere hacer el audio, vea lo que puede hacer, un trabajo con normas y con TEC, me manda las fotos a mano y en hojas de blog, me manda las fotos y ya no hace. Sin embargo, el que quiera hacer el audio, que yo espero que lo hagan, lo manda a 10B. Ay, que qué pena, no, cuál pena, no hay nada. Simplemente usted va, eso sí, no haga lectura, simplemente haga la explicación con sus palabras de esos concepticos. Puede ser en un panorama un poco general eh, y me explica esos detalles, ¿cierto? Por ejemplo, en los menester, en qué consisten, un poco de contexto social y cultural, ¿cierto? Cómo confluye el lenguaje, etcétera. Más o menos esos aspectos son los que me debe explicar. Si quiere mencionar algunos autores, está bien.
Bueno, quedo atento entonces para que ustedes me digan cómo quieren proceder cada uno con esto. Tercer punto. Del cuadro de palabras, selecciona la mitad de las palabras y expresiones y utilícenlas en un texto. Entonces tenemos el cuadro acá arriba, ¿cierto? Este cuadrito. Este cuadrito ustedes van a leerlo muy bien, van a hacer lectura y van a hacer un escrito. Van a hacer un escrito con un tema que a usted le parezca, ¿cierto? Va a hacer un pequeño escrito de lo que quiera, que a usted le guste. Acá hay unas recomendaciones, ojo, tenemos acá, si escoja un tema atractivo e inspírese y escriba. Acá hay unas recomendaciones para la construcción de su texto. Léalas, no están de más, porque esto sirve para que usted escriba todos los demás textos que quiera. Bueno, y por último, lee los fragmentos de Lope de Vega y Calderón de la Barca. ¿Cuáles fragmentos, profe? ¿Dónde está eso? Estos que están aquí, ¿cierto? Arriba están los referentes y acá abajo están los ejercicios. Listo, va a leerlos y responde estas tres preguntitas. Eso es todo lo que tiene que hacer, lo que deben hacer. Entonces, espero que si tienen alguna duda, hablen conmigo, llamen, ¿cierto? Conversamos o manden un mensaje, yo le devuelvo la llamada si quiere. En fin, para todos. En todo caso, lo importante es que ustedes puedan resolver eso con tranquilidad y bueno, ya saben que tienen bastante tiempo y, y bueno, feliz tarde, feliz semana y les deseo lo mejor.